Bueno, nosotros comenzamos una serie sobre la teología de la última generación. Entonces, en nuestros... Ya llevamos 2 presentaciones, porque la última vez que nos reunimos estuvimos presentando básicamente dos clases. Vimos un resumen completo de lo que sería la teología de la última generación, los puntos que plantea, y también hablamos sobre el primer pilar de la teología de la última generación, que según aprendimos es que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Hacíamos una comparación entre lo que plantea los 5 pilares de la teología de la última generación en relación con lo que plantea la nueva teología, que básicamente es opuesto, todo punto por punto, a lo que enseña la teología de la última generación. Los 5 pilares son los siguientes. El primero es: la única definición de pecado es transgresión de la ley. El número 2, Cristo tomó la naturaleza humana post-lapsaria, que quiere decir después de la caída. El tercero es: la justificación implica hacer y declarar justo al pecador. El número 4 es: la última generación dejará de pecar antes del cierre del tiempo de gracia, antes del cierre de la gracia. Y el número 5, la segunda venida de Cristo depende de la purificación del santuario. Entonces comentábamos que según lo que plantea la nueva teología, ellos dicen que transgresión de la ley, que eso está explicado en 1 de Juan 3:4, no es la única definición de pecado. Hay otra definición de pecado, que implica un estado o una condición en la que el ser humano está, en la que nacemos por naturaleza. Eso es como definir el pecado por naturaleza, definir la naturaleza humana como pecado, como un estado de pecado. Decíamos que para ellos este es el primer pecado, el pecado en mayúscula. Y luego, como consecuencia de este primer pecado, ocurren las transgresiones de la ley, que son los pecados, por así llamarlo, pecados en minúscula, que nuestra primera condenación es debido al pecado en mayúscula, que es por nuestra condición. Somos pecadores por naturaleza, esa es nuestra condición, nuestro primer pecado, y luego como consecuencia de esto es que salen los frutos de las transgresiones de la ley. Eso es la manera en la que la nueva teología define el pecado. Mientras que la teología de la última generación dice, no, hay una sola definición de pecado, es transgresión de la ley. La nueva teología dice que hay más de una, hay una más allá que implica un estado, una condición. En cuanto a la naturaleza humana de Cristo, la nueva teología dice que Cristo tomó una naturaleza humana prelapsaria. Hoy vamos a estudiar un poco acerca de eso. Luego, en el pilar número 3, ellos explican que la justificación solo es declarar justo al pecador. La justificación por la fe solo implica un acto legal, meramente legal. Es una declaración de que Dios perdona al pecador. Dios declara justificado al pecador. Solo eso, nada más. En cuanto a la posibilidad de que si la última o alguna generación, alguna persona en el mundo alcance la victoria total sobre el pecado y deje de pecar en algún momento de su vida, esto es imposible y es totalmente negado en la comprensión de la nueva teología. O sea, alcanzar un estado de sin pecado es imposible, ya que ellos definen el pecado, el estado de pecado primeramente debido a la naturaleza. Y hasta que Cristo venga vamos a conservar esta naturaleza humana que tenemos en la actualidad, de modo que para ellos no ocurre cambio alguno en nuestro estado natural, de tener una naturaleza de pecado, a la que ellos llaman pecado, pues estar sin pecado o alcanzar un estado de impecabilidad es imposible, no se puede dejar de pecar para la nueva teología. Y la segunda venida de Cristo, por supuesto, es incondicional. Nada la detiene, simplemente no ha ocurrido porque no ha llegado el día señalado por Dios. Esto es para retomar un poco las ideas que vimos en nuestra clase anterior. Ahora, estudiamos algunos puntos acerca del pecado y yo les dejé algunos textos que estudiaran y revisaran en la Biblia.
no voy a tener tiempo suficiente para revisar estos textos. Quizás al final comentemos algunas cosas. Si alguno tiene alguna pregunta sobre eso, lo vamos a ver. Pero bueno, hoy queremos hablar sobre el pilar número 2, el segundo pilar de la teología de la última generación, y es que Cristo tomó la naturaleza humana post-lapsaria. Vamos a ver las evidencias claras y bíblicas acerca de este punto, a ver qué realmente enseña la Biblia. Pero antes de hablar sobre eso, sobre la naturaleza humana de Cristo post-lapsaria, que es el segundo pilar de la teología de la última generación, hay algo más acerca de este tema que es importante definir, algo que yo diría que es básico para entender el asunto de la naturaleza humana de Cristo. O sea, entender correctamente la naturaleza humana de Cristo depende de lo que usted crea sobre el pecado. Recuerdan que les comenté que esto es una teología sistemática, que son eslabones, que cada verdad depende de la anterior. Nosotros básicamente estamos edificando un edificio. El primer fundamento que estamos echando es la verdad de que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Ese es el primer fundamento, un fundamento básico. Solo si eso es verdad, usted puede aceptar el segundo pilar o fundamento de la teología de la última generación, que es que Cristo tomó, cuando vino aquí a la tierra, por supuesto, Él vino para salvarnos, y su plan, el plan de la encarnación implicaba otras cosas, que sobre eso vamos a hablar. Cuando Cristo tomó la naturaleza humana, Él fue hecho carne, fue hecho un hombre. La pregunta es, ¿un hombre como quién? Un hombre como nosotros, que tenemos una naturaleza depravada, una naturaleza corrompida por el pecado. Nosotros tenemos una naturaleza que se denomina naturaleza humana caída o naturaleza pecaminosa, que literalmente eso quiere decir que nuestra naturaleza adentro de sí misma tiene concupiscencia. Recuerdan que en nuestra clase anterior enseñamos la diferencia entre concupiscencia, entre pecado, y también hablamos sobre la muerte. Y vimos que la concupiscencia es la raíz de la tentación. Básicamente concupiscencia y tentación casi son como sinónimos. De hecho, la tentación, la razón de ser de la tentación es debido a la concupiscencia. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es seducido o atraído. O sea, la concupiscencia es definida como un deseo prohibido. Un deseo por aquello que Dios prohíbe en su ley. Cuando tú te sientes inclinado o tentado a hacer algo que Dios prohíbe, eso es, hay una concupiscencia que está operando en ti, dentro de ti. Entonces, la naturaleza humana caída y pecaminosa la tienen todos los seres humanos. Después que Adán pecó, desarrolló una naturaleza humana pecaminosa. Y por ley de la herencia, eso es una ley natural que opera biológicamente y genéticamente. Por ley de herencia, todos heredamos de Adán una naturaleza caída. Adán cometió el pecado, cayó en el pecado y su naturaleza humana se volvió caída. Después de eso, Adán, por ley de herencia, le delegó a toda su descendencia una naturaleza humana pecaminosa o caída. O sea que instintivamente adentro de sí mismo posee concupiscencia, deseos e inclinaciones por lo prohibido. Entonces, es importante nuestra primera clase donde aprendimos que concupiscencia, un deseo por lo prohibido, no es pecado. Cuando la concupiscencia concibe, cuando la concupiscencia se enciende, por así decirlo, o sea que no está apagada, cuando la concupiscencia se despierta, a eso lo llamamos tentación. Somos tentados. Y eso hay que tenerlo claro. Porque un deseo por lo prohibido, ¿cómo lo defines tú? ¿Lo defines tentación? O sea, es la concupiscencia. Todos saben que se llama concupiscencia. Pero esa concupiscencia, ¿tú la defines como tentación o la defines como pecado? El pecado es una sola cosa: transgresión de la ley. Es el acto, que lo puedes hacer en tu mente o físicamente, de violar
un principio de la ley de Dios, uno de los 10 mandamientos, en principio. Entonces, hasta que no tomes la decisión de violar o transgredir la ley, no hay pecado. Pecas cuando transgredes la ley. Claro que antes de transgredir hay algo llamado concupiscencia, que no es bueno, es algo malo, que me está incitando o me seduce a violar la ley. Pero eso, aunque es negativo, aunque es malo, se llama tentación. Y en eso no hay pecado hasta que tú decides actuar siguiendo lo que eso te está provocando a hacer. Y entonces cometes el pecado. Eso debe quedarles claro, porque si ustedes llaman a la concupiscencia, la llaman pecado, entonces nunca van a aceptar la idea de que Cristo haya tomado una naturaleza humana post-lapsaria o una naturaleza humana caída. Básicamente, decir que Cristo tomó la naturaleza humana caída o pecaminosa, que es la que ustedes tienen, la que yo tengo, decir que Cristo tomó una naturaleza humana pecaminosa, eso implica, por definición, lo que es una naturaleza humana caída o pecaminosa, que la naturaleza humana que Cristo tuvo dentro de sí mismo también tenía concupiscencia, tenía deseos que se despertaban desde adentro mismo de su naturaleza, desde su propio interior, de su carne, que le tentaban, tentaciones internas que lo incitaban a desobedecer la ley de Dios. Eso es lo que pasa con cada hijo de Adán. Cada hijo de Adán tiene una naturaleza caída, que su propia naturaleza humana lo tienta, porque su propia naturaleza humana tiene concupiscencia, o sea, deseos por lo prohibido, que se despiertan constantemente. Somos una fábrica de concupiscencia, podríamos decir. Entonces, para usted aceptar que Cristo, cuando vino aquí a la tierra, tomó una naturaleza humana idéntica a la que usted posee, una naturaleza humana con concupiscencia incluida, que eso es hereditario, eso sí es biológico, son deseos naturales, genéticos y biológicos que están en la carne. Para usted aceptar eso, primero tiene que entender que eso no es pecado. Poseer eso, poseer esa concupiscencia, poseer esos deseos que nos incitan a transgredir la ley de Dios, esa naturaleza caída y pecaminosa, no es pecado. ¿Cuándo es pecado? Cuando esa naturaleza, esos deseos se despiertan, incitan a violar la ley, entonces en mi mente yo tomo la decisión de obedecer esos deseos y cometo una transgresión a la ley de Dios, entonces pequé, entonces he cometido pecado y es entonces que estoy bajo culpa y condenación. O sea que el hecho de que Cristo haya tomado una naturaleza humana caída y pecaminosa con esos deseos, mientras que Cristo controle, sujete esos deseos, Cristo no iba a convertirse nunca en un pecador. Para que Cristo fuese un pecador, tendría que ceder a esos deseos, tendría que transgredir la ley de Dios. Pero no por el mero hecho de tener una naturaleza caída o por tener concupiscencia dentro de su naturaleza, eso no lo iba a convertir en pecador. ¿Qué sucede? Que para la otra versión del Evangelio, para la nueva teología, por tú ya traer una naturaleza caída, que tú la traes desde que naces, por el hecho de tener concupiscencia o deseos por lo prohibido, ya automáticamente, como tienes esta naturaleza pecaminosa, eso es el pecado en mayúsculas, recuerdan, el pecado como estado, como condición. Y eso te convierte en un pecador automático. Llegas al mundo, o sea, no tienes que respirar, no tienes que pensar, no tienes ni siquiera que pestañear, abrir los ojos. No, usted llegó al mundo definido como un pecador. Usted se pregunta, pero nunca he violado la ley, nunca he transgredido. No, pero para la definición de pecado y de pecador que tiene la nueva teología, usted por el mero hecho de tener una naturaleza con concupiscencia, ya eso es pecado. Porque este es el problema que tiene la nueva teología. La nueva teología
amplía los conceptos definidos de lo que es pecado. La Biblia dice el pecado es transgresión de la ley, o sea, hay que violar la ley para tener pecado, para ser un pecador. Un pecador es quien ha cometido pecado. Pero la nueva teología dice que no a todo eso. Ellos dicen que aparte de la transgresión de la ley hay otra definición que también es el pecado como una condición, como un estado en el que todo el mundo nace. Y como usted llegó al mundo con ese estado, con una naturaleza caída es sinónimo de pecado. Y como usted trae pecado, como un pecado biológico en la carne, usted ya es pecador. Y por supuesto, esto es algo lógico y sistemático. Si eso fuese así, como lo dice la nueva teología, o sea que nacemos pecadores por naturaleza, si nuestra naturaleza caída es pecado, si la concupiscencia, o sea, solo poseer deseos por lo prohibido ya es pecado automáticamente porque se despierte la concupiscencia, entonces es del todo necesario, es básicamente imprescindible que Cristo, cuando venga a la tierra y tenga una naturaleza humana, pues esa naturaleza humana no puede ser la que yo tengo. ¿Entienden? No puede ser la misma que la de nosotros. No puede ser una naturaleza humana idéntica a la nuestra. Porque si fuese idéntica, y Cristo toma concupiscencia también, y a eso yo lo llamo pecado, ¿qué sería Cristo? ¿Un qué? Un pecador, y estaría igual de perdido. Cristo vino a salvar a los pecadores, a morir por nuestros pecados. Si Él vino a ser mi salvador, a salvar a los pecadores, Él no puede ser un pecador también. Así que se vuelve del todo necesario que Cristo no posea mi naturaleza. Y entonces yo alejo a Cristo de mi humanidad, de la naturaleza humana que yo tengo. Sí, le dan una naturaleza humana, pero totalmente distinta y diferente de la que tenemos nosotros. Ahora, por eso era importante nuestro estudio anterior, donde tratamos el primer pilar de la teología de la última generación, que es que la única definición de pecado es transgresión de la ley. Si ustedes amplían ese concepto a algo más, que dicen que el pecado es algo más, van a llegar a conclusiones terribles. Y todo eso va a cambiar su versión del Evangelio. Ahora, como les decía, es importante para definir este asunto también de la naturaleza humana de Cristo tener algo más claro. Aparte de una correcta definición de pecado, ustedes tienen que tener también una correcta definición de lo que es la naturaleza del hombre. Entonces, el título de esta sección, que podríamos decirlo, básicamente lo que hoy vamos a estudiar es el pilar número 2, para demostrar de que Cristo tomó una naturaleza humana poslapsaria o caída. En otras palabras, nosotros sostenemos de que sí, que Cristo tomó una naturaleza humana idéntica a la nuestra. Ahora, antes de ir directamente a ese punto, a esas evidencias, tenemos que estudiar algo más, y es la diferencia que hay entre la naturaleza superior y la naturaleza inferior. Pueden ponerlo así como un subtítulo: diferencia entre naturaleza superior y naturaleza inferior. Y ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué es esto de la naturaleza superior y de la naturaleza inferior? Ahora nos vamos a limitar simplemente a estudiar qué cosa es, y luego vamos a llevarlo a la práctica con el asunto de la naturaleza humana de Cristo y también de la justificación, etcétera. Porque esto es crucial entenderlo. Aparte de entender correctamente qué cosa es el pecado y qué cosa no es pecado, usted tiene que tener clara la diferencia entre la naturaleza superior y la naturaleza inferior. Básicamente lo que le estoy tratando de decir es que en la naturaleza del hombre, naturalmente, esta naturaleza humana que tenemos todos, podríamos separarla o dividirla en dos aspectos que están incluidos en esa sola naturaleza. Dos aspectos. Esos dos aspectos son la naturaleza superior y la naturaleza inferior. Como sinónimo también se le dice a la naturaleza inferior, se le llama la baja naturaleza. Naturaleza superior o naturaleza inferior. El asunto es que a las dos cosas, tanto la superior como la inferior, también se le llama naturaleza. Y en la Biblia sucede así, y también sucede en el espíritu de profecía. Y cuando pasemos a intensificar esta materia que estamos estudiando, vamos a encontrar citas
donde se usa la palabra naturaleza para referirse a ambas cosas, a la superior o a la inferior. Incluso hay otra palabra muy interesante que es la palabra carácter. Carácter. Que por lo general se usa mayormente para hablar de los pensamientos, de la actitud de las personas, pero también a veces la palabra carácter se usa para referirse a la naturaleza inferior, a la carne. Ahora, para decirles claro el asunto en conceptos, y luego vamos a pasar a ver las evidencias, ustedes pueden hacer como una nota aquí, poner naturaleza superior. No se asusten. Naturaleza superior es un equipo de música, se apagó. La naturaleza superior, y ponen 2 punticos para definir lo que es. La naturaleza superior es la mente. Vamos a decirlo así. Vamos a definirlo de esa forma. La naturaleza superior implica la mente, el carácter y la personalidad. Esas 3 palabras son claves: mente, carácter y personalidad. De hecho, hay 2 libros en el espíritu de profecía que se llaman así: mente, carácter y personalidad. Tomo 1 y tomo 2, que son libros muy interesantes, se los recomiendo. Estos libros básicamente están dedicados a hablar de la naturaleza superior del hombre, al desarrollo de nuestro carácter, de nuestra mente y nuestra personalidad. Básicamente allí en la naturaleza superior es donde se forma o se desarrolla nuestra identidad, quiénes somos realmente, nuestro carácter, nuestros pensamientos, la cadena de hábitos que hacemos. Esta cadena de hábitos regulares, el hábito del hombre, está allí en la naturaleza superior. Allí en la naturaleza superior está también la facultad del hombre de tomar decisiones. La facultad de tomar decisiones está en la naturaleza superior. O sea, usted decide entre el bien y el mal, entre una cosa y otra, en su naturaleza superior. O sea, las decisiones usted no las toma con los dedos de la mano, ni con el brazo, ni con el pie, ni con ningún otro miembro del cuerpo. Usted la toma con su mente. Allí en la mente es donde está la naturaleza superior, sus pensamientos, su carácter, sus gustos, su personalidad. Eso está en la naturaleza superior. Y allí es donde usted toma las decisiones. La facultad de decidir está en la naturaleza superior. ¿Les va quedando claro? Entonces, también allí en la naturaleza superior hay una voluntad. Una voluntad. Ustedes pueden poner esa palabra, voluntad. También hay un deseo. Pueden poner voluntad, deseo, pasión. Voluntad, deseo, pasión, inclinación, tendencia, propensión. Así que hay una voluntad, hay un deseo, hay una pasión, hay una inclinación, hay una tendencia, hay una propensión en su naturaleza superior. Básicamente, en la información que usted ha incorporado desde que nació hasta el desarrollo de su mente, de su personalidad actual, usted ha desarrollado hábitos, ha desarrollado gustos. El gusto es el deseo, la pasión por algo, hasta incluso por los colores. Usted define entre un color y otro y le gusta un color más que otro, igual que un sabor más que otro. Todo eso está en la naturaleza superior. Allí en la naturaleza superior es donde Dios se comunica con usted por medio del Espíritu Santo. Allí en la naturaleza superior es donde ocurre el convencimiento de pecado, donde la persona se convence que es un pecador. Todo eso ocurre en la naturaleza superior, en la mente. Ahora, si todo eso está en la naturaleza superior, ¿qué está en la naturaleza inferior? Igualmente pongan una notica así, naturaleza inferior. Naturaleza inferior. Y vamos a definir eso. Ahora, de los que copiaron, díganme cuál es la primera. ¿Me puede hacer un resumen? ¿Quién me puede hacer un resumen de lo que hay en la naturaleza superior?
un resumen, sin miedo. En la naturaleza superior, las palabras claves, por ejemplo, mente, carácter, personalidad. A ver, díganme. ¿De memoria? No, de memoria no, de lo que tienen escrito ahí en la libreta, sin problema. Bueno, A ver. es la mente, el carácter y la personalidad de una persona. También está la facultad de tomar las decisiones, la voluntad, el deseo, la pasión, inclinación, tendencia y propensión. Muy bien. Y iba a escribir, es la naturaleza superior la que nos hace entender que somos pecadores. Exactamente, allí es donde Dios se comunica con usted. A donde Dios le habla es allí a su mente. Algunos hablan específicamente del lóbulo frontal, que es donde se toman las decisiones. Ahora, sin caer en muchos detalles respecto a esto, esas palabras son claves. Son claves, tienen que relacionarse con ellas y aprender a identificar que eso está allí en su naturaleza superior. De hecho, este tema les va a ayudar y les va a abrir las puertas en muchas áreas, incluso para el asunto de lo que tiene que ver con la psicología. A ver, allí en su mente es donde ocurre el desarrollo de quién es usted, su personalidad y su carácter, su identidad. Y eso es lo único que nos vamos a llevar al cielo, el carácter, la identidad personal. Eso es lo que Dios guarda para llevarse al cielo. Lo único que nos vamos a llevar al cielo. Y sobre eso hay citas del Espíritu de Profecía que lo dicen con claridad. Eso es lo único que nos llevamos al cielo. Ahora, la naturaleza inferior, las primeras palabras claves ahí eran, recuerdan, mente, carácter y personalidad en la naturaleza superior. Ahora, en la naturaleza inferior hay la primera palabra clave, pueden poner allí carne. Es la carne. La naturaleza inferior o la baja naturaleza es la carne, básicamente de lo que está hecho, la materia de la que está compuesta su cuerpo. Y ahora voy a hacer una aclaración, ya que algunas personas me han hecho esta pregunta. Y no se supone que el cerebro es una parte del cuerpo, o sea, de la carne, no está vinculado. Uno no puede sacar el cerebro, apartarlo del cuerpo, sí. A ver, cuando nos referimos a la naturaleza superior, no piensen que es el órgano, el cerebro, la materia gris. Ese es el órgano encargado, vamos a verlo de esta forma, el órgano encargado de controlar, o sea, el diseño de Dios para que allí adentro se guarde la información de quién es usted, su identidad. Y la naturaleza superior, que es con la que Dios se comunica y habla, está dentro de ese órgano que es la materia gris, el cerebro. Ahí está su naturaleza superior. Ahora, por supuesto, si el cerebro está defectuoso, tiene algún cierto problema, el desarrollo de su naturaleza superior se va a ver afectado. Igual que como el cerebro está directamente conectado con su cuerpo físico, cualquier cosa que afecte su cuerpo físico va a influir sobre su mente, sobre sus pensamientos. Por eso hay una estrecha relación entre el cuerpo y la mente. De eso también habla el Espíritu de Profecía. Ahora, la naturaleza inferior también implica la materia con la que está hecha el cerebro, pero no es la naturaleza superior, que es con la que usted toma sus decisiones, la facultad de decidir. El cerebro simplemente es el órgano por medio del cual usted actúa para pensar. Usted piensa con el cerebro, no debería pensar con el estómago. ¿Ok? Ahora, la baja naturaleza o naturaleza inferior implica la carne, la naturaleza humana física en la carne. Y ahora, les comenté que habían palabras claves, mente, carácter y personalidad. ¿Qué otra palabra pusiste arriba? Sobre la naturaleza superior, ajá. La facultad de tomar decisiones, voluntad. Ahora, ahí. La carne no tiene, o sea, la baja naturaleza no tiene la facultad de tomar decisiones. Esa es la diferencia. Nos vayan notando ahí la diferencia entre la baja naturaleza y la naturaleza superior. La naturaleza inferior no toma decisiones. Pueden tomar eso ahí como una palabra clave también. Mientras que la superior es la que toma las decisiones con su mente, allá adentro. La baja naturaleza no toma decisiones, o sea, no decide. En otras palabras, escuchen esto y presten atención.
la responsabilidad moral. La responsabilidad moral que usted tiene como ser inteligente, creado por Dios, para definir entre el bien y el mal, es en la naturaleza superior. Como es allí donde usted toma las decisiones, es allí donde usted define entre el bien y el mal, es allí donde está su responsabilidad moral, donde Dios te responsabiliza, donde se determina si usted es pecador o no, es aquí arriba, en las facultades superiores. Donde se determina si usted es culpable o inocente, es en las facultades superiores, la naturaleza superior. La carne no determina si usted no tiene responsabilidad moral, porque la carne por sí sola no decide. Por ejemplo, una persona que se golpea la cabeza en su lóbulo frontal y pierde la facultad de razonar, o sea, básicamente queda como un vegetal, esa persona ya no puede decidir, no puede pensar, no puede hacer una distinción entre el bien y el mal. Entonces, esa persona pierde toda responsabilidad moral por sus actos. El comportamiento que tenga esa persona ya entra básicamente por instinto y entra en la categoría casi de un animal, porque ha perdido su capacidad de razonar y de definir entre el bien y el mal. Entonces, a esa persona que ya no puede razonar, a esa persona no tiene responsabilidad moral, porque no puede decidir entre el bien y el mal, porque solo entonces en este caso lo maneja y lo controla sus facultades inferiores, su baja naturaleza, porque la naturaleza superior en esa persona fue afectada y perdió su facultad de decidir, la voluntad de decidir. ¿Entienden esto? La responsabilidad moral está en las facultades o naturaleza superior. La naturaleza inferior, la carne, no decide y no tiene responsabilidad moral. ¿Entienden esto? La misma hermana va en una cita, y sobre eso un día vamos a adentrarnos a ver lo que dice el espíritu de profecía. En esta primera parte de esta serie solamente vamos a ver las evidencias bíblicas. Elena White tiene una cita donde ella dice que la carne por sí sola no puede obrar en contra de la voluntad de Dios. ¿Entienden esa expresión? La carne por sí sola no puede obrar en contra de la voluntad de Dios. O sea, la carne puede sentir, puede tener un apetito, un deseo, pero ¿quién decide finalmente si hacer o no hacer? La naturaleza superior, que es en la mente donde usted toma las decisiones. ¿Van entendiendo ya la diferencia? Otra palabra, por ejemplo, ¿cuáles fueron las siguientes palabras en la naturaleza superior? Voluntad. Ahora, ahí donde vamos al detalle. La naturaleza superior tiene una voluntad, pero la carne también tiene una voluntad. Voluntad, esas palabras las pueden copiar juntas. Voluntad, deseo, pasión, inclinación, tendencia y propensión, que fueron las mismas que ustedes colocaron para la naturaleza superior. La noticia es que la baja naturaleza también tiene todo eso. Hay una voluntad en la carne, hay un deseo en la carne, hay una pasión en la carne, hay una inclinación, una tendencia y una propensión también en la carne, o sea, en la baja naturaleza. Esto es importante definirlo porque a veces nos vamos a encontrar con citas quizás un poco confusas, y eso es lo que a muchos los ha llevado a creencias equivocadas, porque no hacen la diferencia entre las facultades superiores y las facultades inferiores, o la naturaleza superior y la naturaleza inferior. Y les voy a comentar un poco sobre esas cosas que aparecen ahí, que ustedes copiaron, esas palabras. Ya se pusieron voluntad, deseo, pasión, inclinación, tendencia y propensión. ¿Ok? Ya estamos al día ahí. Que son los mismos elementos que están en la naturaleza superior. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la voluntad de la carne, el deseo de la carne, la pasión de la carne, la inclinación, la tendencia y la propensión de la carne, los apetitos de la carne, también se dicen así apetitos. Apetito es deseo. Lo que desea la carne, eso es irremediable, o sea, no cambia. Están fijos. ¿Entienden esto?
los deseos de la carne son naturales, están en la carne ahí. Y usted va a poseer esa carne con esos deseos permanentes ahí mientras usted viva. La naturaleza inferior o la baja naturaleza no cambia. Pueden tomar eso como una nota, es importante para que hagan la diferencia. La naturaleza inferior o la baja naturaleza no cambia, no hay una eliminación de esas cosas en la carne. Esas cosas están fijas ahí de forma natural, son instintos y deseos que hay allí en la carne naturalmente, y eso no cambia. Usted llega al mundo con eso, nace con eso, vive con eso y va a morir con eso. Cuando muera eso se va a apagar, porque ya la carne no va a sentir más, la carne va a desaparecer. Pero mientras usted viva y hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos, eso no va a cambiar. Los deseos, las pasiones, las inclinaciones, las propensiones, la voluntad de su carne va a permanecer fija allí. Ahora vamos a ver evidencias bíblicas sobre esto. Ahora, fíjense esto que les voy a decir. Esa voluntad, esos deseos, esas pasiones, esa inclinación, esa tendencia, esa propensión que hay en la carne, pero que también las hay en las facultades superiores, en las facultades superiores o en la naturaleza superior, sí cambian, sí se radican y sí son eliminados de allí. Esa es la diferencia. ¿Entienden? Los deseos, mira, la voluntad, el deseo, la pasión, la inclinación, la tendencia y la propensión que hay en las facultades superiores de tu mente, en tu carácter y en tu personalidad, sí se alteran, sí se pueden cambiar y se pueden erradicar. ¿Entienden esto? Mientras que lo que está en la carne es fijo y permanente, no cambia. Lo que está en las facultades superiores sí cambia, no es permanente y sí puede ser erradicado. Esto es importante y crucial que ustedes lo entiendan, porque si no entienden esto, aún teniendo una correcta definición de lo que es pecado, se van a confundir al encontrar ciertas citas que pueden ser polémicas, problemáticas al estudiar este asunto. Así que, ¿cómo vamos hasta acá? A ver, cuando usted es un bebé, un feto, y está en el vientre de su madre, no hay desarrollo alguno en las facultades superiores. Su mente recién se acaba de formar, el cerebro, la materia gris. Y allí es donde va a haber neuronas activas, conexiones que hay entre neuronas. Y todo eso va a empezar, usted va a abrir los ojos cuando nazca, va a identificar los colores, va a aprender luego un idioma de sus padres. Y va a haber un desarrollo del carácter, un desarrollo de la personalidad. Todo eso usted lo va a desarrollar según la información con la que usted interactúa a su alrededor. Entonces, los gustos que usted desarrolle, la voluntad que usted desarrolle en el hábito, los hábitos, las propensiones, las tendencias, los deseos, las pasiones que usted desarrolló por medio del aprendizaje y el crecimiento de su personalidad, eso es lo que lo identifica a usted quién es realmente. Si es un pecador o no, eso es allí donde se define. Y eso se puede cambiar, se puede erradicar. Usted puede cambiar su personalidad, puede cambiar su carácter, puede cambiar su mente. Puede tener una transformación de su mente. Eso en las facultades superiores. Porque eso se desarrolla. Y como se desarrolla, cambia también. Simplemente hay que tener la ayuda del Espíritu Santo, sobre eso vamos a hablar. Ahora, a diferencia de eso, los deseos naturales que vienen en la carne, porque la carne tiene su deseo propio, tiene su apetito natural, que fue con lo que usted nació, que su papá y su mamá se lo heredaron a través de la ley de la herencia, y usted nació con esos deseos de la baja naturaleza de la carne. Esos deseos están allí, y para quitárselo tendría usted que quitarse su carne. ¿Y es eso posible? Usted no se puede deshacer de su naturaleza. Ahora, ¿qué sucede? Vamos, para ya comenzar a ir directamente a ciertas evidencias de la Biblia que quiero mostrarles. Adán, cuando Dios lo creó,
La Biblia dice que Dios lo hizo bueno todo en gran manera. Dios lo hizo bueno. Dios hizo un hombre perfecto. Y era perfecto en sus facultades superiores, en su mente, el carácter, porque Dios hizo a Adán con un carácter. Adán no tuvo que aprender el idioma de su papá y su mamá. Dios ya lo hizo con un idioma. O sea, Dios dotó la mente de Adán con cierta información básica que hacían de él un hombre desarrollado con su propio carácter e identidad. Ese fue Adán. ¿De dónde aprendió todo eso Adán? Adán se preguntaría, bueno, ya yo llegué a la existencia con esta información. Ya yo sé hablar un idioma, ya yo sé ciertas cosas. Dios puso esa información en Adán. Esa información que puso en sus facultades superiores eran perfectas y santas. De igual manera, la carne de Adán era perfecta y santa. Lo que quiere decir que los deseos, las pasiones y las inclinaciones que había en la carne de Adán eran todas hacia el bien. Adán no se irritaba. Adán no se incomodaba ni rabiaba. Adán no tenía deseos pervertidos. ¿Entienden lo que quiero decir? Adán, cuando tenía hambre, tenía un apetito natural que tenía que ser satisfecho. Incluso el apetito sexual de Adán era natural, no una cosa terriblemente intensificada, por así decirlo, o animal que se había pervertido. No, Adán era santo en sus deseos naturales de la carne y en los de sus facultades superiores. ¿Qué pasó? Después que Adán pecó, su facultad superior cambió, se volvió un pecador e incorporó a sus facultades superiores malos deseos y el hábito de pecar. Se estropeó su carácter y su personalidad, y eso afectó también su naturaleza física. Y ahora, por el hábito de pecar, la naturaleza física de Adán cambió y desarrolló deseos pervertidos e intensificados y apetitos inclinados hacia el mal. Y luego que Adán y Eva tuvieron sus hijos, todos los descendientes de Adán ya llegan al mundo, aunque todo bebé viene con una página en blanco en cuanto a facultades superiores se refiere. O sea que en las facultades superiores no ha desarrollado un carácter, no ha desarrollado una personalidad, sino que la va a desarrollar según vaya creciendo e interactuando con su alrededor. Sin embargo, aunque viene como una página en blanco en cuanto a sus facultades superiores y personalidad, no viene como una página en blanco en cuanto a las facultades inferiores. En cuanto a las facultades inferiores físicas de todo bebé, viene con una naturaleza humana caída, pecaminosa, que quiere decir que los deseos, las pasiones, las inclinaciones y propensiones de la naturaleza física, de la carne de todo bebé, vienen inclinados al mal. Pero como les decía, la definición y la responsabilidad moral no está en la carne. La definición de si eres o no un pecador no lo determina la carne, porque la carne no puede obrar en contra de la voluntad de Dios. Determinar si usted es moralmente responsable de pecado no está en la carne. Ahí es donde viene el problema de la nueva teología. La nueva teología confunde conceptos que son básicos, bíblicos, que si son correctamente definidos, no se caería en el error. La nueva teología llama pecado a la carne. Y como esos deseos vienen inclinados hacia el mal, ellos atribuyen responsabilidad moral a la carne, cuando la carne no puede decidir. Y como el bebé ya viene heredando una naturaleza caída, ya se le llama a eso pecado. Y se dice que un bebé nace pecador, o nace culpable, o nace perdido, o destinado a la segunda muerte. Toda clase de errores se dicen, porque llaman pecado a lo que no es pecado. ¿Entienden? Ahora vamos a ver algunas evidencias bíblicas. Vamos a Romanos 7, 21 y 24. Vamos a ver si se dan cuenta aquí de las diferencias. Eso para probar bíblicamente que hay una diferencia entre las facultades superiores e inferiores. Romanos 7, versículos 21 al 24 dice: así que, queriendo yo hacer el bien, si tú quieres hacer el bien, ¿qué dice? ¿Con qué tú quieres hacer el bien? ¿Con la carne o con la mente?
¿Ya lo encontraron, ¿O se me quedaron atrás? Romanos 7, 21 al 24. Pablo quiere hacer el bien ahí, dice. ¿Con qué se quiere hacer el bien? ¿Con la mente o con la carne? ¿Con las facultades superiores o con las facultades físicas? Facultades superiores. Ah, las superiores, muy bien. Queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, ahora Pablo está hablando de un hombre interior. Ah, espera un momento. Hay un hombre externo y un hombre interno. ¿Quién sería en este caso el hombre interno? El interior. La facultad superior. La facultad superior. Donde se toman las decisiones, donde uno quiere hacer el bien, está en la mente. Ahora, el hombre exterior en este caso sería el cuerpo físico. Que ese cuerpo físico, como está depravado, como está corrompido, como se inclina hacia lo malo, trata de llevarle la contraria a los deseos que tiene, ¿dónde? En sus facultades superiores. Con su facultad superior él quiere hacer el bien, pero la carne, el físico, lo incita a hacer lo malo. ¿Entienden esto? Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, ese con la mente, pero veo otra ley, ¿en dónde? Ah, ven ahí que está demostrado, esa ley ¿dónde está? En sus miembros, en sus facultades físicas, en la naturaleza inferior, en la baja naturaleza, que se revela contra la ley de mi ¿qué? De mi mente. Se revela contra la naturaleza superior, contra mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aunque no vamos a hacer ahora un estudio de Romanos 7, ahí se muestra claramente que Pablo entendía que hay una diferencia dentro del hombre entre la naturaleza superior y la naturaleza inferior. Vamos a ver otra evidencia. Vamos al capítulo 8, versículos 5 al 10. O sea, ahí mismo, el capítulo 8, versículos 5 al 10, dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Se dan cuenta ahí bien claro cómo se muestran las dos naturalezas en el hombre? La naturaleza superior y la inferior. Pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. O sea, usted con su mente piensa, puede pensar en las cosas espirituales, las que trae el Espíritu Santo de Dios, o puede pensar en aquello que te ofrece la carne. En otras palabras, es como que hay dos fuerzas tirando de nuestra mente. ¿Entienden? Mi mente está en el medio y por un lado el Espíritu Santo tira a obedecer la ley de Dios, ala con poder hacia obedecer la ley de Dios, pero por otro lado está la naturaleza de mi carne, mi cuerpo físico que tira con fuerza a todo lo contrario, a desobedecer la ley de Dios. Entonces lo que usted alimente más, lo que usted le dedique más tiempo es lo que va a terminar vencedor. Si alimenta su carne, va a vencer su carne. Si alimenta el espíritu, pues el espíritu es el que va a vencer. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios es una palabra que significa deseo. O sea, la pasión, la voluntad. La voluntad de la carne, se dan cuenta de que la carne tiene una voluntad, tiene un deseo, tiene una pasión, tiene un designio. Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea, en el hombre no hay poder natural para resistir la carne. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, fíjate cómo dice, separa ahí, el cuerpo. Esas son las facultades, la baja pasión, la baja naturaleza, las facultades inferiores. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Llegamos al versículo 10, ¿ok? El 12 y 13 vamos a leerlo, dice el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a leer el versículos 22 y 23. 22 y 23, ok, estamos ahí ya. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una,
y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos. Ahora escuche con atención el lenguaje que maneja Pablo aquí, qué interesante. Sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Ahora ustedes se quedan así, ¿cómo que nosotros dentro de nosotros mismos? ¿Sabe? Cuando uno mira a una persona de frente, lo que está mirando es el exterior. Pero Dios es el que mira el interior. Y cuando la Biblia dice que el hombre mira lo que está al frente, pero Dios mira el corazón, en realidad está queriendo decir que Dios mira quién es la persona, cómo es el carácter, la personalidad de este ser, de esa persona. Mientras que nosotros miramos solamente el físico, lo importante está adentro. Y eso que está adentro, no vayan a confundirse con la doctrina evangélica del dualismo gnóstico, que hace una diferencia entre el cuerpo y el alma, y que llama alma a un fantasma inmortal que vive dentro del hombre. Ahí hay una confusión y sobre eso deberíamos hacer un análisis, pero simplemente ahora no voy a tener el tiempo suficiente, pero esto no es la doctrina evangélica de la inmortalidad del alma. Los evangélicos a las facultades superiores de la mente las llaman alma. Los llaman tristemente alma, confundiendo el significado bíblico de la palabra alma. Y por llamar a eso alma dice que eso es inmortal, que eso no muere, que lo que está adentro es el alma, que se sale del cuerpo. Pero esto es un error. No estamos hablando aquí del alma, un fantasma inmortal que habita dentro del hombre. Estamos hablando de la mente, de los pensamientos, de la personalidad. Ese es el hombre interior. Por eso dice que gemimos dentro de nosotros mismos, porque estamos dentro de un cuerpo físico que es pecaminoso, caído, que tiene malas pasiones, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Saben cuándo va a ocurrir la redención de nuestro cuerpo? Cuando Jesús venga. Y se lo puedo probar en 1 Corintios, vamos a leerlo. 1 Corintios, y este texto es importante porque allí les va a quedar claro que la baja naturaleza, la naturaleza inferior no va a cambiar hasta que Cristo venga. Esa es inalterable, se queda fija y la carne no cambia hasta que Cristo venga. ¿Cuándo es la redención de nuestro cuerpo? 1 Corintios 15, versículo 51 hasta el 56. 1 Corintios 15, 51 al 56. Allí se explica cuándo será la redención de nuestro cuerpo. Eso es explicando sobre la segunda venida de Cristo y la resurrección. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Debe haber una transformación en todos. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. O sea, ya no vienen con corrupción. Ya el muerto que se levante va a venir con un cuerpo incorruptible. En otras palabras, con una carne santificada. Ya la naturaleza inferior de los que sean salvos, cuando Jesús venga, van a salir del sepulcro con una naturaleza inferior santa. Eso quiere decir que los deseos, las pasiones, las inclinaciones, las propensiones, la voluntad de la carne de aquellos que salgan del sepulcro, ya va a ser una voluntad santa. O sea, una carne que solo se va a inclinar hacia lo bueno, no más hacia lo malo. Mientras vivían y antes de que Cristo viniera y regresara a la tierra, esa carne se inclinaba hacia lo malo. Pero cuando salgan de la tumba ya vienen con un cuerpo incorruptible. Dice, y nosotros, se refiere a los que queden vivos hasta que Cristo venga, seremos transformados. ¿Por qué? Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, donde está muerte tu aguijón y donde os sepulcro tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Ok, ¿se dan cuenta aquí que la carne de ser corruptible a pasar a ser incorruptible será cuando Cristo venga? ¿Estamos claros con eso? Vamos a ver algunos textos más. 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16.
nótese qué interesante, dice Pablo aquí en 2 Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. A ver, que alguien me lo explique, yo no lo voy a explicar, según lo que aprendimos hoy. ¿Quién es el hombre exterior y quién es el hombre interior? A ver, May. Cuando se refiere al hombre exterior, se refiere a las bajas pasiones, a nuestra naturaleza caída, que como dice ahí se va desgastando, o sea, se va deteriorando con el paso del tiempo, de los años, y mientras que la interior, que serían las facultades superiores, se va renovando de día en día porque se va transformando, va cambiando, va mejorando, mientras, claro, siguen los pasos y los caminos del Señor. Exacto, excelente explicación. ¿Le quedó claro? El hombre exterior es el cuerpo, es la carne, es la baja naturaleza, la naturaleza inferior. El hombre interior es las facultades superiores, la mente, el carácter, la personalidad, que por la gracia de Dios va creciendo para ser cada vez más semejante a Cristo. Ese se renueva de día en día, porque va cambiando, como dice May. Va renovándose cada día siendo más semejante a Cristo. Ahora, hay muchísimos, pero muchísimos textos, una infinidad de pasajes sobre este asunto en la Biblia. Y ya con esta información que hemos presentado el día de hoy, yo simplemente les voy a dar los textos y ustedes van a hacer como mismo hicimos ahora con este último texto. Van a leer el pasaje y van a tratar de identificar en esos textos dónde está la naturaleza superior y dónde la inferior. Cuando se habla de mente, cuando se habla de carácter, cuando se habla de algo que cambia, que se transforma, es la naturaleza superior. Cuando se habla de cuerpo, de físico, de carne, eso es la naturaleza inferior. Así que tomen nota de estos pasajes para ya terminar por hoy esta sección. Es Gálatas 5, 16 al 24. Gálatas 5, 16 al 24. Segunda de Corintios 5, 1 al 10. Segunda de Corintios 5, 1 al 10, ¿ya? Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Ustedes recuerdan a Jesús que dijo esta expresión, él dijo esta expresión, quedó registrada: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Se dan cuenta ahí? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Bien claro. Ese es Mateo 26, 41. Marcos 13, 38. Marcos 13, 38. Primera de Corintios 9, 27. Primera de Corintios 9, 27. Allí Pablo dice que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Golpeo mi cuerpo. Literalmente no quiere decir que Pablo cogía un palo y se caía a palazos, un látigo y se daba latigazos en su cuerpo. Golpear el cuerpo es subyugar, por la gracia de Dios, controlar las bajas pasiones, la baja naturaleza. Eso es lo que Pablo decía cuando explicaba que golpea su cuerpo. Algunos han hecho una interpretación literal de ese texto y literalmente están con cinta y para golpearse su cuerpo. Otro texto, Romanos 8, 4 al 13. Romanos 8, 4 al 13. Gálatas 5, 24. Gálatas 5, 24. Sí, Efesios 4, 22 al 24. Efesios 4, 22 al 24. Allí se habla de que tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. O sea, se habla de la renovación de la mente. No dice renovarnos por el espíritu de vuestra carne. Es que no se usaría el espíritu. Renovarlo por la naturaleza de vuestra carne. No dice eso. Dice renovados en el espíritu de vuestra mente. O sea, es nuestra mente la que tiene que cambiar. Filipenses 2.5.
Filipenses 2:5, allí la Biblia usa la expresión, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. La palabra sentir es mente. En otras palabras, el texto está diciendo, Filipenses 2:5. Filipenses 2:5 dice, haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo. Eso es Filipenses 2:5. Dice que nosotros podemos tener la mente de Cristo. Juan 6:63. Juan 1:12 y 13. Juan 6:63. Juan 1:12 y 13. 6:63. 6:63. Y en el capítulo 1, versículos 12 y 13. Segunda de Corintios 4:11. Segunda de Corintios 4:11. Segunda de Corintios 10, 2 al 6. 2 Corintios 10. 2 al 6. Gálatas 2:20, se los di ya. Gálatas 2:20. Es el último. Gálatas 2:20. Y hasta aquí por ahora. Vamos a tomar una pausa.